Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho, nuevamente con ustedes. En un programa que a su vez también nos transmite Jipe TV y Jama TV. El programa de esta noche, la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Podría haber pasado de moda, podría haberse olvidado todas aquellas reformas de diciembre del 2015, en donde la Asamblea, aprovechándose de una mayoría, pasó unas reformas que aparentemente eran enmiendas. Para aquello, hoy cuando se debate sobre la evaluación de quienes conforman la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional cambia de criterio diametralmente, es decir, lo que dijo hace 3 años que era constitucional, hoy sostienen los mismos integrantes o las 2/3 partes de aquella oportunidad, hoy dicen que es constitucional. Eso amerita analizarlo, puesto que la Corte Constitucional, el mayor órgano de control constitucional, cambia de criterio. Como bien lo diría el doctor Hernán Pérez, es una corte de la infamia. ¿Quién nos va a acompañar en este programa? Alguien que realmente es un maestro en derecho constitucional, por su sabiduría, por su capacidad, por las experiencias vividas durante muchas décadas, porque además le ha tocado desempeñar las funciones de presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales. También le ha correspondido ser presidente del Tribunal Constitucional, lo que hoy llamamos Corte Constitucional. Es un abogado litigante, en pleno ejercicio de su profesión, a pesar de sus años. Lo que muchos piensan que se puede ser un óbice, para él es una de sus grandes potencialidades, el ejercicio de su profesión. Me refiero a un chonero, a un hombre de la parroquia Canuto como el doctor René de la Torre Alcíbar, que ha sido realmente una figura en el Ecuador y a lo cual la Universidad San Gregorio siempre lo ha considerado como uno de sus manavitas más distinguidos en materia constitucional en el Ecuador. Bienvenido, Alberto Vélez, y luego nuestro invitado, el doctor René de la Torre Alcíbar. Un placer, muy buenas noches, encantado de poder departir con un erudito, con un hombre que es un referente en nuestro medio acerca de conocimientos del derecho constitucional. Me place muchísimo desde esta propuesta académica que genera la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Señor doctor René de la Torre Alcíbar, un placer y un honor. Muchas gracias, Alberto. Señor doctor, bienvenido a este programa Hablamos Derecho de la Universidad. Ya ha estado en otras ocasiones y nos alegra muchísimo que haya aceptado para debatir este tema aquí, en este programa que la comunidad debe conocer lo que ocurre en el derecho en el Ecuador. Muy buenas noches a todos y muchas gracias a la generosidad de sus palabras, mi querido amigo Marcelo Farfán. Terminaría mi vida con mucha satisfacción si siguiera, y así lo espero hacer, defendiendo la verdad y el derecho, defendiendo la justicia en todas las circunstancias. Y por eso esta decisión de la Corte Constitucional deshonra al país, deshonra a los hombres que hemos estudiado derecho. ¿Por qué? Porque lo mismo les da a ellos sumar 3 más 3, 8, que sumar 3 más 3, 6 o 3 más 3, 5. Entonces la gente no entiende, y por eso es que los abogados muchas veces no quieren estudiar derecho constitucional, porque siempre y llanamente los organismos que administran justicia juegan con la justicia, donan justicia. Y esto sucede aquí, en Portoviejo, en Quito y Guayaquil. Pero ya esto, lo que ha hecho la Corte realmente, es, como muchos dicen, como la Corte estaba en evaluación, han firmado su partida de defunción. No han firmado su partida, porque por más que ellos han querido decir lo que ayer hicimos mal, lo vamos a componer, esto no lo entiendo. Porque si lo hubieran hecho inmediatamente no habría problema, pero lo hacen 2 años después. Entonces yo lo que quisiera es que usted organice un foro con sus estudiantes para estudiar esto, porque estos señores
tendrán que caer en la lista negra de los abogados de la República. Gracias, doctor. Creo que su posición en el mundo jurídico es compartida por quienes realmente creen en la justicia. Los problemas de la justicia en el Ecuador se están debatiendo cuando hay un cambio precisamente en todo el aparato judicial. Hoy se plantean reformas también al Código Orgánico General de Procesos. Pero sobre todo lo que se quiere cambiar es la actitud de los jueces, que pueden ser o pueden tener mucha aptitud, pero esa actitud servil al régimen que fue tan cuestionada y que hoy muchos pretenden comenzar a desembarcarse tratando de encontrar fallos que puedan de alguna manera generar confianza en el Ecuador. En condición de aquello, señor doctor René Latorre, usted como expresidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, como expresidente del Tribunal Constitucional, ¿podría diferenciar lo que ha sido esta década frente a lo que ha significado el control constitucional de estos otros organismos que hoy se llama Corte Constitucional? ¿Qué tanto ha cambiado en el Ecuador, en el fondo, por el desarrollo de la Constitución, por el desarrollo de la justicia, o ha sido todo lo contrario, el revés de la justicia, el revés del control constitucional? Yo me recuerdo de una enseñanza de un profesor muy agudo y muy sabio. El juez solamente necesita dos cualidades, nada más: conocimiento y probidad. ¿Qué es la probidad? Es la sabiduría del hombre para saber juzgar y apreciar los actos humanos. Esa es la sabiduría. Porque muchos hombres tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Porque están presionados por las fuerzas fácticas de los que tienen los poderes en ese momento, por las fuerzas fácticas del dinero y del miedo. Y entonces así no se puede administrar justicia. Así la gente va desprestigiando cada día más. El presidente Correa era un líder en el país, nadie puede desconocer. Era un hombre trabajador, era un hombre con conocimiento, pero cayó en las redes de la vanidad y por eso cayó en las redes del aplauso. Recuerdo alguna expresión del famoso Quijote de la Mancha: tengan cuidado con los aplausos del rico y tengan más cuidado con las lágrimas de los débiles. No de los pobres, sino de los débiles. Porque unos adulan y otros seducen con el llanto. Y entonces el presidente Correa lo tenían seducido, todo lo que hacía. Acuérdese usted que en el año 2015 se publicó en el diario, aquí en Puerto Viejo, un respaldo de todo el cabildo, porque entonces el señor Correa tenía todos los poderes. Ahora, ¿quién se acuerda para respaldar al señor Correa? Doctor, si usted me lo permite. Y también todos los alcaldes, ¿eh? Todos los que alcaldes respaldaron al presidente Correa. Así es. Doctor, el tema de nuestro programa del día de hoy es inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Esto visto a primer análisis puede parecer un absurdo lógico, ¿verdad? Un juego de palabras. ¿En qué medida puede esto ser realidad? Que sean inconstitucionales las reformas a la Constitución cuando estas nacen de la necesidad de los pueblos, cuando se entiende que una Constitución no cumple una función específica o no va por los derroteros que la nación quiere, ha menester reformarla. Eso siempre ha ocurrido y el legislador está para aquello, pero resulta que ahora las cosas se están confundiendo con esta dicotomía que se genera entre términos, una cuestión más bien semántica, no de fondo. ¿Qué pasa, doctor? ¿Puede existir realmente esta inconstitucionalidad de las reformas constitucionales en el plano de la legalidad? Mire, cuando vivimos en un ordenamiento jurídico, hay lo que se llama la pirámide de Kelsen. Primero está la Constitución, después están las leyes orgánicas, después están las leyes ordinarias, después están los decretos, los reglamentos, las ordenanzas. Pero cuando se confunden las cosas, todo se hace en nombre de la ley. El tribunal, como este rato, la Corte Constitucional tiene grandes poderes, entonces causó una serie de enredos. Acuérdense lo que hizo en el programa de la construcción del molde Manta. Claro.
Es una cosa que tienen que estudiarlo los abogados. ¿Qué dijo? Eso, se acepta el recurso de amparo, porque la señora que propuso el recurso de amparo dijo que como ella se iba a bañar en la piscina y ya no tenía piscina, eso era inconstitucional. Sí, que se afectaba el derecho al deporte, decía la resolución, al que tiene acceso la señora. Todavía esa sentencia no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque le vuelvo a pedir a mi amigo el doctor Farfán, haga un examen completo de las resoluciones de la Corte Constitucional, de los tribunales que hacen aquí. Yo le acabo antes del programa hacer leer una sentencia en que la Corte de aquí el 28 de mayo dice, dicto autoinhibitorio, me inhibo, y sin embargo reforma la sentencia. ¿Qué es eso? Eso es falta de motivación, viola el artículo, óigame bien, el artículo 76, letra M, que dicen que las resoluciones del poder público cuando no tienen la motivación suficiente serán nulas y que los funcionarios responden por eso. Pero como todo aquí se hace a la broma, y cuando teníamos el poder, todos aplaudían el poder, entonces te lo grave. Si el señor Lenín Moreno quiere componer esto, abrió, dice, la olla, pero ojalá se pueda quitar de la cabeza algunos piojos que todavía le circulan en el país, pues ojalá, porque si de lo contrario nos quedamos en medio camino, porque el problema no es la ley, señores, no es la ley, el problema es de la malicia de quien la aplica, ese es el problema, y para la malicia humana no habrá ley, porque un día dirán una cosa, otro día dirán otra cosa. Por eso que usted dice, si ya la Corte dijo en el 2015 que las reformas que mandó el señor presidente de la República eran apenas enmiendas, no eran reformas, eran enmiendas, y eso estaba bien, dijeron ellos, pero ahora como los tiempos que han pasado, dicen, no, mejor digamos que no estaban tan bien, y volvemos. Entonces, ¿quién le va a creer a quién? Pues eso crea inseguridad jurídica, y el mayor problema que pueden tener los pueblos civilizados es tener inseguridad jurídica. Doctor, entonces, en ese sentido, valdría la pena preguntar, ¿de qué vale tener una Corte Constitucional? Si esa Corte Constitucional lo que hace es simple y llanamente cumplir las sugerencias, los pedidos, el exhorto que hace el presidente de la República para que, como un brazo jurídico, como una herramienta política, están estos abogados en una Corte Constitucional que no miran la diferencia entre lo que significa el control constitucional abstracto, sino que simple y llanamente lo que hacen es decir sí a los pedidos del presidente de la República. ¿Se hace entonces tal vez necesario tener una sala especializada de control constitucional antes que la Corte Constitucional? En Costa Rica funciona así, el control constitucional lo hace una sala especializada de la Corte Suprema, pero de nada valdría hacer eso si los jueces ahora no aplican con verticalidad, sabiduría y responsabilidad la ley. Mire, lo más difícil en el mundo es administrar justicia, lo más difícil en el mundo, pero los jueces tienen que revestirse. Yo por eso sugiero que los jueces que administran justicia deben tener su cargo en propiedad, que no pueden salir sino por excusa, por jubilación o por destitución. Pero no simplemente que a mí me cogen una infracción y al otro día yo renuncio. Porque ¿qué dicen los narcotraficantes? Pues señor, tu jubilación va a ser de 10.000, de 20.000. Yo de una vez te pago la jubilación de 20 años, pues. Entonces por eso es que todo el mundo se inclina ante el poder. Y esto es lo trágico. Por eso las facultades de derecho tienen que tener una verticalidad y una formación tal que la gente pueda decir, las resoluciones que damos son a prueba de bala, aquí las examina cualquiera, y si yo estoy equivocado, tengo que pedirle disculpas al pueblo, y lo mínimo que puedo hacer es renunciar ese rato. Perfecto, muy gentil, doctor. Vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresaremos inmediatamente en el segundo segmento con nuestro invitado, el doctor René de la Torre del Silva. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, ya que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento, con nuestro invitado, el doctor René de la Torre Alcide. Doctor, usted señalaba de que hay dos elementos o virtudes fundamentales que tiene que tener el juez: la sabiduría, el conocimiento y la probidad. Pero nos encontramos en el Ecuador en un círculo que no se cierra, porque la Corte Constitucional, prevalida de esa aureola tan inmensa, determinó que los fallos que dicte la Corte Nacional de Justicia tienen un recurso de una acción extraordinaria de protección. Y solo mediante una resolución del Pleno. No hay una norma que diga que esas acciones extraordinarias de protección pueden darse contra los fallos que dicte la Corte Nacional respecto a los recursos de casación. Y estamos en una letanía en la que esas sentencias, sobre todo fundamentalmente las sentencias contra el Estado, tienen años de perpetuidad en su trámite. 3 años en la Corte Nacional o 4 años y luego 3 o 4 años, incluso en un caso personal como abogado, 5 años sin que la Corte Constitucional se pronuncie. Varios de los clientes han fallecido solo porque, diríamos, la angustia de no tener una sentencia. Y esa es la razón de esa resolución en la que estamos nosotros pidiendo a gritos que se elimine esa bendita acción extraordinaria de protección que la señalaron como una fase siguiente. ¿Cómo hacer, doctor, para realmente cerrar ese círculo y que las sentencias que se dicten sobre los recursos de casación en la Corte Nacional culminen ahí y no sigan en la Corte Constitucional? Como todas las decisiones de los jueces pueden ser cuestionadas por A o por error, precisamente este recurso poderoso que se le dio a la Corte Constitucional era para que estudie las cosas con mayor profundidad. Es lo mismo que la facultad que se le dio al Consejo de la Judicatura para que destituya a los jueces por error inexcusable. ¿Pero qué es el error inexcusable? Yo creo que la figura del error inexcusable tiene que mantenerse, pero esa decisión que toma el Consejo de la Judicatura no puede causar estado. Tiene que ser consultada a una de las salas de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional de Justicia. Y si la ratifica, ahí recién se cumple.
Y si el Consejo de la Judicatura ha actuado mal, también debe ser sancionado. Porque el problema es que aquí todo el mundo hace y después dice, yo no sé, no me acuerdo, si no he firmado. Entonces todos tienen que responder. Porque indudablemente que la Corte Nacional de Justicia en estos momentos también ha hecho disparates y medio. Indudable, indudable. Pero en ese sentido, porque la temática del día de hoy es sobre las inconstitucionalidades de la Corte Constitucional. ¿Qué hacer para eliminar esa bendita resolución del Pleno de la Corte Constitucional? Yo creo que, modestamente creo que no debe eliminarse. Lo que sí debe decirse es que una vez que se vaya a la Corte Constitucional, tienen la obligación de resolver en 30 días. Y si no resuelve en 30 días, el fallo de la Corte sobre el cual se pone el recurso queda ejecutoriado y se acabó el lío. 30 días para resolver. ¿Pero qué resultado? Por admitir o inadmitir un trámite, una demora. Y esa demora tiene una tarifa. Por desarrollar otra cosa, otra cosa. Viene la audiencia y luego finalmente el borrador del ponente que pasa al Pleno y entre eso pasan 4 o 5 años. Bien. Es lo mismo que pasa ahora con los recursos de hecho. Usted pone un recurso de hecho, pero ¿qué resultado? El superior tiene que inmediatamente calificar, procede a unos recursos de hecho y se acabó el lío. Porque si no le da agilidad a la justicia, si no se le da verticalidad a la justicia, el país seguirá llorando y los pobres irán rumiando su injusticia. Por eso yo una vez escribí un pequeño artículo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Haga usted, señor, un estudio en cuánto está la población carcelaria en este momento, en cuánto lo recibió el señor Correa. Está triplicada. Pero ¿quiénes son los que están presos? Los débiles, los que no tienen influencia. Y el resto, bien. Entonces, si no le damos justicia al pueblo, estamos... Es doloroso porque yo sí ejerzo la profesión, pero es doloroso cuando usted va en un proceso y ve que ha desaparecido una foja y 2 fojas. Y después dice, ya apareció. ¿Y por qué la sacaron? Entonces, ¿qué? A la justicia hay que darle agilidad. Si el recurso extraordinario de protección va a la Corte Nacional, esto tienen que resolverlo en 30 días. Y si no lo resuelven, el fallo del inferior queda ejecutoriado. Doctor, yo traigo una pregunta desde el bloque anterior, se me quedó en el tintero y creo que es importante formularla porque tiene que ver con la probidad de los jueces de la Corte Constitucional. Mire usted, ahora y gracias al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se están clarificando muchas cosas. Estamos en una especie de glasnost, parafraseando lo que ocurrió en la Unión Soviética a la hora de la perestroika, la transparencia en términos nacionales. Resulta que algunos magistrados están siendo investigados por lavado de activos. Hernán Pérez, en el artículo que ya hemos comentado, dice que entonces la Corte se ha convertido en una caseta de peaje, es decir, un lugar en el que se recibe un pago para que las cosas circulen o no. ¿Qué cree usted respecto a esta afirmación que yo formulo en función de lo que he podido leer en estos artículos? Mire, desgraciadamente, ya le digo, la justicia en el Ecuador desde hace tiempo ha estado jineteada por el poder político, por los poderes fácticos, por los poderes del dinero y por los poderes del miedo. Acuérdense aquí, cuando aquí había un señor que estaba casi de rector de la Universidad Técnica de Manabí, que administraba justicia. ¿O es que se nos hemos olvidado de eso? Y eso todavía se mantiene. Hay un círculo de poder que administra justicia, porque el señor Correa dijo, le voy a meter la mano a la justicia. Y parece que los jueces entendieron mal y dijeron, vamos a meter la mano a los bolsillos de los que piden justicia. Esa es la tragedia. Y eso lo digo con toda claridad y con toda responsabilidad. No es que le metieron la mano a la justicia, le metieron la mano a los que tienen un poco de dinero. Vea, a mí me da angustia. El otro día va un señor casi con lágrimas en los ojos, me dice, doctor, no le he venido a ver porque ya arreglé mi problema. ¿Y usted le preguntó? Bueno, claro, y yo le dije, ¿qué pasó? Mire, yo creía que los más dañados estaban en este lado, pero los más dañados están aquí. Y le debo decir, doctor, con mucho, y no se resiente, que muchas veces esto sucede porque los abogados que nosotros buscamos
tienen miedo de reclamar justicia. ¿Sí? No se ponga bravo. Tienen miedo de reclamar justicia. Eso es todo. Doctor, pero ¿qué concepto tiene usted entonces sobre el asunto de la evaluación a los jueces constitucionales? Hay un clamor, sobre todo en los círculos de juristas de Guayaquil y de Quito, que no es que hay diferencias, porque yo creo que todos somos iguales, pero de alguna manera que tienen esto casi como concentrado el ejercicio de la profesión en temas de trascendencia, para ubicarlo así de mejor forma, para describirlo. Ellos dicen que la Corte Constitucional tiene que ser restituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no han superado en lo más mínimo los estándares nacionales y peores estándares internacionales de un juez constitucional. Entonces, la pregunta concreta es, ¿está de acuerdo que el Consejo de Participación lo restituye? Yo lo que estoy de acuerdo es que a toda persona en una democracia tiene que ser evaluada en su función. Toda persona. Y que se le garantice el debido proceso, toda persona. Aquí no se puede salvar nadie. Todos tienen que hacer esto. Y para eso los órganos de control tienen que actuar con verticalidad, con seriedad. Entonces, si este rato tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que está presidido por un hombre honesto de mucha responsabilidad como Julio César Trujillo, tienen que hacer una evaluación clara y precisa. Decirse, a ver, señor juez, usted explíqueme por qué fue que declararon que la reforma constitucional que presentó el señor presidente Correa era legítima. ¿Y por qué se demoraron 2 años, pues? 2 años y medio. ¿Por qué se demoraron? A ver, ¿por qué esa negligencia? Explíquenme. ¿Quién les temblaba de la mano? ¿Por qué era que no firmaban? Y no estudiaron. Entonces, explíquenme si después de haber ese examen encuentran alguna negligencia, que lo destituyan, señores, eso es todo. Doctor, pero la destitución en muchos casos solamente significa un cambio de nombres. Y no queremos que simplemente eso ocurra. Necesitamos transformaciones importantes. Hay cosas que la Corte Constitucional no debería hacer, como meterle la mano a sentencias de infirme, como actuar en los juicios políticos y un sinfín de otras cosas. Entonces, ¿hasta dónde deben hacerse reformas o enmiendas? Porque ahora hay esa doble forma de articular la Constitución cuando ha de cambiarse. ¿De qué manera tenemos que actuar para que no se repita lo que ha venido ocurriendo? Borramos a estos jueces, pero que vengan nuevos, con nuevas reglas que les permitan actuar en aquello que compete y no que le metan mano a todos los ámbitos como ha venido ocurriendo ahora, y para ello puse 2 ejemplos. Siempre habrá la insuficiencia de las leyes. Por más ley que usted tenga, si el que le aplica la ley no la aplica con verticalidad, no habrá. El problema del mundo, ¿cuál es el problema del mundo? Son 2, señor. Es la aplicación de la ley. Ese es el problema. Por eso a Cristo le dijeron, ¿por qué cura usted en sábado, Señor? Y él dijo que la ley es para el hombre o para sacrificar al hombre. Y el otro problema es el problema de la riqueza. Nadie se pone disgustado porque usted se saque 3 veces la lotería. Pero si vienen los amigos y le dicen, préstame, 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 se pone bravo. Entonces el problema es el reparto de los bienes. Como el hombre es muy limitado, cuando tiene poder se pierde, señor. El poder pierde. Y entonces ahí es que viene la confusión. Puede usted hacer la mejor ley del mundo, si los que aplican la ley no lo hacen con honestidad, con verticalidad. Pero hay un autor alemán que murió, creo, en el 1998, José Piper. Y él dice, ya la palabra virtud entró en crisis en la academia alemana a comienzos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere honestidad, quiere eficiencia, quiere resultado. Y entonces una persona le dice, mire señor, yo lo que debo de impuesto a la renta es $15,000. Tú tienes que rebajármelo, verás cómo me lo rebaja. Yo no te voy a dar, pero tú tienes que rebajarme esto. Entonces, eso es lo que estamos confundidos, pues. La gente tiene, por eso le decía yo a mi amigo, el doctor Farfán,
confunden conocimiento con sabiduría. Así es. Doctor, pero la justicia ordinaria ha perdido esa capacidad resolutoria final que antes tenía, porque está la opción de la Corte Constitucional, y eso lo ha utilizado esta Corte, ¿no es cierto?, para también arbitrar sobre la justicia ordinaria. Entonces lo que yo pregunto es, ¿qué cambios deberían hacerse para que los nuevos jueces constitucionales ya no tengan esta alternativa? Es decir, que los jueces comunes resuelvan la justicia común y terminen pues con una resolución final que naturalmente ya sea inapelable. ¿Por qué vienen los tribunales constitucionales? No es que los han creado así que porque sí, sino porque siempre tiene que haber una justicia contenciosa, porque los jueces también se pueden equivocar. Pero si el Tribunal Constitucional juega con la ley, ya no nos queda en quién confiar. Vea usted lo que pasa en la Suprema Corte de Estados Unidos. Son 5 o 7 los miembros, pero ellos tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque al elegir los miembros de estos tribunales los ponen a examen de todos. Este rato a los señores que van a nombrar en la Corte Constitucional les pusieron una lista. A ver, señor, esto es lo que queremos. Usted, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son? Pero ¿qué resultado? Comienzan a hacer concursos de carpetas. Y de carpetas lo que se ven son recomendaciones y palanqueo. Y el papel lo aguanta todo, doctor. Y entonces la gente se pierde. Yo le digo, discúlpeme, cuando yo estuve en la Corte Constitucional me decían, mire, es que yo soy de la democracia cristiana y yo también soy. Y ya tengo la recomendación del director de su partido. Y yo que le decía, pero es que él no va a firmar, pues. Yo es el que voy a firmar, pues. Claro. Y yo siempre le he dicho, mire, cuando usted me pide un favor y yo se lo puedo hacer, y usted quiere que me tire a casa abajo, primero se tira usted y después me tiro yo. Porque si usted queda vivo, yo me tiro. Si usted no queda muerto, ya no me tiro. Entonces hay que tener realmente fuerza y decisión para decir, puedo hacer y no puedo hacer. Porque administrar justicia en cualquier parte del mundo será difícil. Por eso en Colombia, acuérdese usted, crearon los jueces sin rostro y no dio resultado. Porque crearon los falsos positivos, pues. ¿Qué eran los falsos positivos? Se presta de aquí, se presta de acá, pues. Entonces la lucha por la justicia es tremenda y yo le pido a mi amigo, el doctor Farfán, que siga luchando por una justicia vertical, que examinen los fallos de los jueces de aquí en Manabí y vean cómo hay una incoherencia que alarma, pero ya lo que la Corte Constitucional ha hecho en estos momentos no tiene nombre. Por eso el artículo del señor Pérez Luz es alarmante, señor, pero ojalá esto no se repita. Perfecto, mi doctor. Vamos a ir a unos anuncios institucionales, regresamos inmediatamente para continuar en este tema de la inconstitucionalidad de las resoluciones de la Corte Constitucional. Entraremos en detalle en el siguiente segmento respecto de cada una de ellas y eso nos permitirá entonces saber el criterio de nuestro invitado con un antecedente tan alto, con tanto prestigio en este organismo desde casi su existencia. Tribunal de Garantías Constitucionales, Tribunal Constitucional y hoy lo que conocemos, la Corte Constitucional. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Amar tu vida es como amar la naturaleza. Acompáñanos a cuidar nuestro hogar. El vivir ecológico nace de nuestras aventuras por el mundo. Así que te invito a que seas parte de este crecimiento, porque de nosotros depende. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este tercer segmento. Doctor René de la Torre, al declarar inconstitucional las enmiendas o las reformas
de diciembre del 2015 señaladas o dictaminadas por la Asamblea Nacional, vuelven entonces extra al ordenamiento jurídico. Es decir, se retoman muchas de las competencias que fueron anuladas prácticamente en la propia Constitución. Y aquí, ya que hemos estado un poco mencionando, casi que sobreentendido, el tema de la corrupción de la función judicial, pero fundamentalmente de la Corte Constitucional, vuelve a la Contraloría la competencia respecto de la auditoría de gestión. Se retoma aquello que ni siquiera fue combatido, fue discutido o observado por el ex Contralor, hoy se volvería esta competencia nuevamente a la Corte Constitucional. ¿Qué criterio le merece volver con esta competencia por parte de la Contraloría General del Estado para que se audite a todos los servidores públicos respecto de esta gestión que a veces es absolutamente incoherente, no ejecutada, y las personas no tienen ningún tipo de responsabilidad? En una democracia, usted sabe que es fundamental los órganos de control, la superintendencia, la Contraloría, y el presidente, pues, Correa creó otras inclusive, como la SECON, que pretendió controlar las últimas decisiones de la prensa. La Contraloría siempre ha sido un órgano de control respetable, con sus lagunas de un lado y de otro lado. Pero si eso lo retoma y lo hace bien, a buena hora. Porque toda persona que presta un servicio público tiene que rendirle cuenta a la comunidad, toda, sin excepción. Porque en la vida de los hombres hay actos privadísimos, privados y públicos. Nadie me puede preguntar a mí cómo uso yo el jabón en el baño, porque es un acto privadísimo, claro. ¿No es cierto? Pero mañana, si yo soy simple ciudadano, disculpe que hable en personal, y me compro un carro, pues la gente lo ve desapercibido. Se compró el carro, la mamá se lo regaló, lo hizo chueco. Pero si soy un funcionario público y aparezco con un carro de $80,000, la gente sí se pregunta, ¿de dónde charco si no ha llovido? Entonces es necesario que los órganos de control vigilen y auditen esos procedimientos. ¿Para qué? Para que los que violan la ley, los que se alejan de la ley y cometen una infracción sean sancionados. Por eso es que es indispensable que los órganos de control, llámense de justicia, llámense administrativos, sean personas con verdadero carácter, con verdadera decisión de administrar justicia y vigilar por los dineros públicos. Eso es indispensable, porque usted, como hombre que ejerce el derecho en trámite administrativo, sabe pues, qué es lo que más nos hizo daño en esta última década. La emergencia. Por emergencia se contrató un parque aquí en Puerto Viejo. Por emergencia, hace unos 10 años, se contrató el malecón de Chone. Entonces, por emergencia se hace todo. Entonces, eso no puede continuar. Y todo ello incluso avalado por la propia Corte Constitucional. Efectivamente. En el caso que el presidente lo solicitaba, ¿no? No, en todo caso, ya le digo, vea, respaldado por los poderes fácticos, por los poderes que ejercen en este momento. Porque en un momento determinado, ¿quién es más importante en una ciudad, cualquiera del Ecuador? ¿El señor intendente de policía o un señor gerente de una cooperativa poderosa? A ver, diga, ¿quién es más importante? El señor de la cooperativa llama y dice, señor, vea, yo no cumplo la ley porque aquí este decreto me respalda. Y cuando uno lee ese decreto no dice nada con eso. Pero claro, como él llamó por el teléfono y no le pueden dar la razón, hay que ponerle en la gaveta. Y por eso en la Administración de Justicia se inventó un nuevo recurso, que es el recurso de la gaveta, lo que usted dice, le pongo acá. Pero ahora se ha descubierto la quinta instancia, y la quinta instancia es sacar del proceso 2 o 3 fojas, como pasa en el caso Gabela. Y a mí en el ejercicio profesional me pasa eso. Una señora se la quedó confesa y no aparece el sobre. Y después ya no, la secretaria lo tenía. Entonces ya ahora no solamente el recurso de la gaveta,
sino que el recurso de la quinta instancia, que es hacer desaparecer fojas del proceso y a veces el proceso íntegro. Doctor, entonces estamos absolutamente de acuerdo en retomar el control de gestión por parte de la Contraloría General del Estado como parte de su competencia. Ah. Las competencias que se le eliminaron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Verá, precisamente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué decía? Que las Fuerzas Armadas eran ¿para qué? Para proteger la seguridad interna y proteger la frontera. Y proteger nuestros derechos supranacionales. Ese era. Pero dijo, señor, también las Fuerzas Armadas van a hacer control policial. Y eso es peligroso. Acuérdese usted cuando en el año 1951-53 vino la Febres Cordero. Un batallón. Que decían, pues la delincuencia se ha desatado y hay que poner orden, ¿no? Y entonces, pues, a veces se aplicaron muy bien, corrigieron, pero a veces también se desbordaron. La ley de fuga, que era la más Y entonces, de ese caso, ¿no? había pues una anécdota en Chole que decía, mire, tengan cuidado niños, porque ya llegó la Febres Cordero. Y decía, ¿y qué tiene que ver la Febres Cordero con las mías niñas? Que esos son peligrosos, porque todos los niños que tienen 6 dedos en la mano, se la cortan. Pero Juanito, usted enseña la mano que no va a tener 5. Ay, señor, pero es que esos no son así. Primero cortan y después cuentan. Doctor, si usted me lo permite, y usted tocó una parte que es determinante, este tema de las emergencias. Quiero recordarle que entre el 2008 y el 2014 hubieron 36 decretos de emergencia avalados por la Corte Constitucional. Y dentro de las emergencias, pues los requisitos de contratación pública, etcétera, cambian totalmente, pues se desarticulan, pierden su esencia con los controles necesarios, etcétera. Se hizo lo que se quiso durante estas emergencias, durante estos 36 periodos cohonestados por la Corte Constitucional. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene entonces la Corte Constitucional frente a estas emergencias que usted mencionó, doctor? Mire, yo digo exageradamente, en el gobierno anterior, por el aplauso se cometieron abusos, que yo le digo, no, para no entrar en discusión, no les llamo ni siquiera corrupción, sino desorden despilfarrador, para no entrar. Para usar el eufemismo. Pero ¿qué pasa? Que si nos ponemos a tomar cuenta, entonces, como yo le digo al doctor Trujillo, usted está haciendo una buena poda para corregir cierta deficiencia, pero al final la poda va a ser insuficiente, va a tener que tumbar los árboles y nos vamos a quedar sin sombra. Entonces el problema es pues, si nos ponemos a corregir, a mirar los abusos de los unos y de los otros, señor, no sé qué va a pasar en el país. Así es. Por eso es que el presidente Lenín Moreno tiembla cuando dice, destapé la olla. Y si sigo destapando la olla, no sé si también me voy a asfixiar, porque los olores son tan profundos que no sabemos a dónde llegan. Claro. Esto es todo. Doctor, otro de los grandes errores, por decirlo menos, asimismo para utilizar como usted un eufemismo, fue rechazar todas las demandas que se dieron contra la ley Mordaza. Esto atentó directamente contra la libertad de comunicación en este país. Entonces, quiero hacer una referencia con usted sobre este tema que creo que también es determinante y en el que también hay responsabilidad plena de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, desgraciadamente, se prestó para respaldar todo lo que el gobierno dijo. Acuérdese esa comunicación que mandó el señor Alexis Mera, que le decía, señores jueces, ustedes cuidado con fallar, ustedes mal. En contra del Estado. Bueno, acuérdese usted, y lo peor, vea lo más trágico, que el presidente de la Corte Nacional en esa época transcribió esa comunicación a sus jueces. ¿Cómo es posible que el señor presidente de la Corte Nacional le diga, vea, ya el señor acá ya me mandó un aviso y yo se los voy a pasar a ustedes para que tengan en cuenta? Entonces, esa es una barbaridad. Y el doctor Fafán, que ejerce la profesión con mucho éxito en el campo administrativo, sabe eso, pues, que si usted le mandaba al Estado, señor, pierde. Y si no, le votan al juez. Y ese fue que lo que se creó el desorden.
Y por eso tenían la gran tenaza en la Corte Constitucional y en la Fiscalía General del Estado, no se olviden ustedes. Claro. Doctor, un fallo de la Corte Constitucional le permitió a Polit candidatizarse por tercera vez para ser contralor y todavía, mire usted, con una calificación del 100%, ¿hasta dónde entonces ha metido la mano este altísimo tribunal que debió haber sido, pues, el crisol de la ecuatorianidad, con los más conspicuos hombres, con los mayores y mejores representantes? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde perdimos la pista? ¿Dónde dejamos de ser aquello que en un momento sí éramos? O sea, un país honesto, un país honrado, doctor. Porque se ejerció la presión desde la autoridad máxima. Entonces nadie quería contradecir a esa autoridad. Sí, usted tiene... ¿Se acuerda usted que se cerró el aeropuerto de Puerto Viejo? Claro. Y al principio, creo que estaba el presidente, el señor Guillén, y consiguió que se reabra el aeropuerto. Recuerde, ¿sí o Así no? fue, así fue. Sí. A mí me tocó incluso asistir con él, el procurador síndico, a la Dirección de Aviación Civil y se logró. Después se reabrió el aeropuerto, ¿no es cierto? Se reabrió el aeropuerto. Pero ¿qué resultado? Dijo el señor Correa, les voy a dar una autopista a Manta y vamos a cerrar el aeropuerto. Y se cerró el aeropuerto. Y nadie dijo nada. Porque si se decía algo, señor, eso se iba a contrariar al señor presidente de la República. Y esto era lo grave, pues. Si esto fuera, porque estaba institucionalizada. Así es. Institucionalizada la arbitrariedad. Eso era lo que estaba institucionalizado en todo. Y por eso, mire, se fue acabando con los gremios. El único que subsistió un poquito fue el colegio médico. Los otros colegios no. Porque si el colegio de ingenieros protestaba, no, entonces usted no le vamos a dar contrato. Entonces, acuérdese de hecho, usted. reformaron la ley también para impedir que tuvieran el porcentaje que tenía antes en todo contrato, que era el 0,1%. Mire, que se reformó la ley. Mire, si usted revisa el delito de concusión, revise y puede entrar ese rato. Ahora el delito de concusión, ¿cuándo se perfecciona? Cuando usted pide. Anteriormente era cuando usted recibía. Entonces todo se fue reformando. Claro. De tal manera que se fue acoplando. O sea, si usted ha pedido, si no ha pedido y le dan, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué resulta? Todo se fue acoplando. Y esto precisamente es lo trágico, que el país tiene que recomponer. Y para esto tenemos que tener una democracia vital. Doctor, hay una situación que le da un carácter muy especial. Los fallos de la Corte Constitucional no pueden ser revisados. Las resoluciones de la Corte Constitucional no tienen tampoco capacidad de juicio políticos ni los actos de los propios, en este caso, jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué hacer entonces para que los servidores públicos, que son los jueces de la Corte Constitucional, también respondan, también lleguen a ser objeto de responsabilidades como cualquier otro ciudadano? ¿Qué los hace distintos a los jueces de la Corte Constitucional frente al resto de todos los servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el más último cargo en toda la estructura orgánica del país? ¿Qué hacer entonces para que estos jueces también sepan que el peso de la ley puede caer sobre ellos cuando hacen estos fallos que son realmente inauditos como el que estamos ahora analizando? Yo creo que hay que hacer una precisión en la ley, que ninguna persona que administra la cosa pública debe tener irresponsabilidad. Todos tienen que ser responsables. Y si hay que reformar la Constitución para que se diga que en un momento determinado en la Corte Nacional de Justicia se creará una sala especializada para que cuando haya gravísimas acusaciones o haya una violación flagrante a la ley, lo que se llama cuando haya un fraude en la ley, esos fallos puedan ser examinados. Porque ¿qué resultado? ¿Qué es el fraude a la ley? Pues es el fraude procesal, que se invoca la ley para violar a la ley, pues. Así es. Entonces, si la Corte Constitucional invoca una ley para violar la ley, tiene que tener responsabilidad. Y es obvio, pero no la Corte como tal, sino los jueces de la Corte Constitucional. Y eso es lo que los hace incólumes, porque de acuerdo a la norma constitucional, ellos
no tienen ningún tipo de responsabilidad. No hay error judicial, no hay el error inexcusable, no hay nada como sancionarlo, no hay juicio político, no hay censura. Los ha convertido en personas totalmente separadas de la ley. Eso ya le digo, yo creo que hay que hacer una precisión, que los señores jueces de la Corte Constitucional, cuando dicten una sentencia, un fallo, donde se demuestra no solo un error inexcusable, sino que se está violando la ley de manera flagrante, que hay fraude a la ley, una sala de la Corte Suprema pueda examinar esos fallos. Perfecto, mi doctor. Vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos para establecer algunas conclusiones y recomendaciones. Y sobre todo, quisiera escuchar un criterio sobre su experiencia como profesional al doctor René de la Torre. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en la parte final con nuestro invitado, un hombre a quien la universidad también le debe mucho. Y yo quiero preguntarle, doctor René de la Torre, con sus años de edad, con ese espíritu tan jovial que tiene usted para ejercer la profesión, aún litigando en la defensa de los derechos de sus clientes, ¿cómo siente esa frustración? ¿Cómo define esa frustración que usted tiene cuando encuentra fallos como el que comentaba hace unos minutos atrás, cuando ve este tipo de resoluciones que dicta la Corte Constitucional de un organismo del cual pues, tal vez su nombre cambia, pero es lo mismo, las garantías constitucionales de las personas? ¿Qué mensaje le puede dar usted a los jóvenes para que no se rindan cuando encontramos una situación jurídica en el Ecuador que realmente ha sido un debate? Precisamente todos los días, yo soy creyente, le pido al Dios Todopoderoso que me deje morir defendiendo la verdad y la justicia. Y que nunca caiga en pesimismo, nunca caiga en pesimismo, a pesar de todas las dificultades que uno encuentra en la vida. Y que eso lo haga sin rencor. Porque yo le digo a los señores jueces, lo peor que puede hacer un abogado es pelear con el juez. Pero tampoco me puedo arrodillar ante el juez, porque hace días me fui donde la señora ministra, fiscal de aquí provincial, y le dije, mira, aquí hay un error. Y me dijo, doctor, ya vamos a corregir esto, lo vamos a ayudar. Le digo, va, por favor, señora, disculpe. Yo no quiero que me ayuden, yo quiero que apliquen la ley. Eso es lo que quiero yo. Y precisamente a los jóvenes les digo, no hay que amilanarse, hay que luchar por la justicia, sin rencor, pero simplemente con la posibilidad, porque yo creo que la verdad y la justicia tienen un poder dialéctico para irse desenvolviendo. Y usted es hombre de lucha, creó esta universidad a fuerza de sacrificio, ¿no? Y cuando uno lucha, yo no soy comunista, pero recuerdo esa frase del Che Guevara: la lucha es el camino del triunfo. La lucha es el camino del triunfo. Doctor, para terminar, en función del tiempo que nos queda, doctor, el cuaderno de la Constitución de Montecristi del 2008 fue trazado perfectamente para que cupiera en él la caligrafía del dictador. Por lo tanto, está plagado de cosas de las que no podemos salir. ¿Cree usted que acaso la constituyente sea un camino final para romper todo este orden y dejar atrás cualquier rezago de correísmo? Yo creo que no es necesario. Hay que hacer las reformas constitucionales que prevén la ley. Supóngase usted, el señor presidente Lenín Moreno, con una consulta, ha hecho una contribución profunda. Así es. Para poner las cosas en orden. Porque si elegimos una constituyente, ¿quiénes van a ir? Los que tienen poderes,
los que tienen fuerza, y entonces quedamos en lo mismo, porque el tejido social de nuestro Ecuador está resentido, está descompuesto. La gente, ¿qué pasa? ¿Qué busca? El triunfo inmediato, el estímulo del dinero, porque el dinero y el poder nunca tuvo malos antecedentes. Esta frase no es mía, esta frase la dijo Perón cuando en 1950 y más la señora Evita iba a Inglaterra y le dijo: la diplomacia inglesa es muy exigente, a lo mejor... No, le dijo: yo soy el que le estoy vendiendo este rato alimento a Inglaterra. Le vendo trigo y pan, el poder y el dinero nunca tuvo malos antecedentes. Perfecto, doctor Daniel Latorre. Quiero expresarle realmente mis agradecimientos profundos por compartir este programa. En realidad para nosotros es altísimo el honor de compartirlo, doctor Daniel Latorre, y en nombre de la